Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Ya no queremos más nieve. Ya no quieren más nieve, ni Eduardo ni Raúl. Están acá, gracias por venir una vez más a compartir, a ver cómo va este diálogo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias, muy bien. Saludar a todos nuestros vecinos y nuestras vecinas. Un agrado estar con Raúl nuevamente, ya, y con usted, como siempre, un gusto poder compartir y Yo conversar. Yo no escucho a ustedes por lo menos no son peleadores. Oiga, hay otros que son medio... Don Rocco igual mete la cuchara, sí, ¿Para qué se hace? ¿Ah? Bueno, ¿Ah? sí. Igual la de Lisa, a ver si... La del liso. Sí. Oye, bueno, hoy día hubo una situación bien especial porque se inaugura la parte de pasajeros de Balmaceda, terminal. pero creo que no llegó el avión con el ministro, con el viceministro. Sí, así me enteré, por supuesto me enteré, indagué más. Bueno, a ver, es como un poco jocoso, un poco irónico, ¿cierto? Es lo que nos toca vivir, Era ¿cierto? la neblina que había en la mañana. Y era la neblina, las Estaba muy condiciones fuerte, que obviamente no fueron previstas oportunamente por el que está llamado, sobre todo Aeronáutica Civil. No sé cuál habrá sido el diagnóstico del clima para ese momento, aquí es tan cambiante también, pero evidentemente no pudo aterrizar el avión y nuestro ministro, cierto, viceministro, el clima le jugó una mala pasada y, como algunos decían, y yo leía a nuestras autoridades, el gobernador regional, ¿cierto? Claro, es bueno que vivan a veces las autoridades, ya, cuáles son los inconvenientes y los problemas que tenemos en determinados momentos por el factor clima, que no es menor, y que si hubiese avanzado más rápido la adquisición de cierto instrumental, cierto equipamiento, que los recursos están dispuestos, están ahí en la Dirección General de Aeronáutica, quizás podríamos anticipar esas situaciones. Esperemos que de aquí al próximo año, como está planificado, contemos con esa tecnología y como lo que proyectan, que un 50% por lo menos se va a reducir el hecho de que aviones puedan aterrizar con condiciones ya de visibilidad muy baja y limitada, y con eso evidentemente nuestra gente y todos vamos a ser beneficiados. Sí. Pero fue una jugada no menor, y yo creo que generó cierta molestia, pero yo aquí lo que le saco la cuenta positiva es que contamos con un terminal, un tremendo estándar de calidad, de confort, que nos va a permitir ya recibir al doble de pasajeros que anualmente llegan a la región. Sobre el millón. Sobre 1.200.000, más o menos la proyección. Por lo tanto, eso es lo positivo. Y aplaudir la inversión, aplaudir el esfuerzo también de nuestras autoridades, ¿cierto?, que escuchan, invierten en lo que es esencial para nuestro bienestar. Yo quiero ir de atrás para adelante. ¿Tú estuviste presente en la adquisición de sus productos? Mira, yo quiero... Cuando eras consejero, ¿no? Sí, yo quisiera reconocer acá, porque de repente nos acordamos del último hito, que es la inauguración. Claro. Pero esta obra parte el 2019, no la obra propiamente tal, sino que yo aquí quiero reconocer la visión que tuvo el expresidente Sebastián Piñera con esta decisión política en su minuto, que fue la concesión de los dos aeropuertos de la Patagonia. Estamos hablando del aeródromo de Balmaceda y el aeropuerto de Punta Arenas. Una concesión de más de 160 millones de dólares, y que en ese minuto, claro, uno la miraba, obra concesionada, creo que es la primera obra concesionada en la región de Aysén, 2019, eso fue en agosto, se licita esto. Bueno, entre medio tuvimos estallido social, pandemia, se adjudicó la licitación el 2021, el 2022 termina la administración del presidente Piñera, y en abril del 2022 se ingresa el cronograma de inversiones para la inspección fiscal de obras del MOP. O sea, la concesionaria dice, bueno, este es el cronograma, esto es lo que vamos a hacer, la revisa el MOP, y después del 2023 se inician las obras. Primera piedra que puso la ex ministra Janet, no es Janet Jara, es la ex ministra de Obras Públicas, ya me voy a acordar del nombre. Y
Hoy en día, bajo la administración del presidente José Antonio Kast, se inaugura esta inversión. O sea, la posta tres corrió harto. pasaron 3 administraciones para que esto se concretara. Agosto del 2029, agosto del 2026, 7 años, para que tengamos un aeropuerto, y lo voy a llevar en simple, porque uno de repente las cosas, cuando uno dice la cifra, 1.200.000... Aeródromo todavía, ¿no? Todavía aeródromo. Sí. Tiene la posibilidad de que se estacionen 6 aeronaves, tiene 5 zonas de embarque. Ya, pero en palabras simples, para los que nos escuchan, esto es un poquito más pequeño que el actual aeropuerto de Puerto Montt. ¿Para qué? Porque el aeropuerto de Puerto Montt, yo creo que la gran mayoría lo conocemos. Estamos hablando de que Puerto Montt, la ciudad de Puerto Montt, no tengo el número, pero 400.000 habitantes, solo Puerto Montt, por ahí, región de los lagos, y nosotros tenemos esta inversión. Y yo creo que esa visión que tuvo el presidente Piñera es soñar en grande. Eso es lo que hace falta en la región de Aysén. Yo celebro eso, celebro como he celebrado la inversión en conectividad que se está haciendo actualmente, vial, porque son cosas que trascienden y que en definitiva, más allá de los números, porque siempre decimos la inversión pública se tiene que ajustar a tal cantidad de habitantes, y en el fondo, ¿qué es lo que hace el cambio? La decisión política. La decisión política hace el cambio. Y en eso, yo creo que ahí tuvo una visión importante el presidente Piñera. Yo creo que hoy día revisaba esta historia y decía, chuta, de repente el aeropuerto de Balmaceda podría ser aeropuerto de Balmaceda, presidente Sebastián Piñera. Es una idea, quizás resulta, quizás no, pero yo creo que esa trascendencia, cuando uno mira las inversiones a través de que son obras de Estado y que se proyectan, pasaron 3 administraciones para que esto se concretara, hay que reconocerlo. Eso en cuanto un poco a la historia. Y en lo que pasó el día de hoy, claro, el ministro tuvo 2 intentos de aterrizaje, tuvo que volverse, no estaba en las condiciones de vuelo, visibilidad, que esto nos viene afectando hace rato. Y yo creo que también ese rigor de la Patagonia, el rigor del clima, claro, de repente de lejos se mira la región de Aysén con cierto romanticismo, ¿no es cierto? Pero para quienes vivimos acá, sufrimos el rigor del clima. O la nieve, o el frío, o el viento, o las condiciones de visibilidad para que aterricen, ¿no es cierto?, las aeronaves en el aeropuerto de Balmaceda. Yo creo que también esa sensación ayuda a que se promueva la inversión, por ejemplo, del ILS, que es el instrumento que permite que las aeronaves aterricen. Eso fue aprobado, igual que el Barrio Nieve, ¿no? El Barrio Sí, Nieve entonces ahí tenemos, adicional. de hecho, el gobernador Santana estaba leyendo ahí en los medios, hoy día en la tarde, un poco le tiró las orejas al Ceremi de Obras Públicas, al Ministerio de Obras Públicas, que se agilice con esa inversión. Yo estuve después buscando y efectivamente hay una inversión que al día de hoy está desarrollando la Dirección de Aeropuertos, de 3.200 millones, que va a extender la pista y vamos a quedar con una pista de un tamaño y una envergadura importante. Yo creo que va a ser igual a la de Puerto Montt. Hoy día estamos un poquito en la pista un poquito más corta, y además se incorpora justamente este dispositivo que va a permitir que el 95%, y esto lo dijo el Ceremi de Obras Públicas, el 95% de las aeronaves puedan aterrizar en condiciones de baja visibilidad de 500 metros, si la memoria no me falla. Sí. Pero además, entiendo de que... Eso es piloto automático, ¿no? De alguna manera se genera una aproximación de la aeronave. Pero además toma de eso, los controles del sistema. Yo creo que esto que se vivió al día de hoy, que el ministro tenga que, no sé, rehusar la aeronave, volverse a Puerto Montt, volver para acá, se quiere incorporar en el plan de inversiones 27-28 la etapa 2, que es otra cantidad de recursos importantes, cosa de que se vaya disminuyendo la brecha en términos de que bajo condiciones de baja visibilidad las aeronaves pueden aterrizar. Oye, ¿qué significa? No son pocas lucas, ¿eh? Sí, Estamos hablando de parte de miles de millones de pesos. ¿Qué significa en el fondo concesionado? ¿Significa que la Dirección General de Aeronáutica ya no es la que lo lleva ahí? No es el administrador. Claro, la administra. Quien cobra los usos de las pistas, las líneas aéreas, tanto la administración como el uso de todos los medios que hay ahí, los toma esta concesionaria,
¿ya? Con un aporte determinado hacia el Estado, ¿cierto?, respecto a las recaudaciones. Es un modelo el mismo modelo que se utilizó para la carretera, para las concesiones de las carreteras de construcción, Ruta 5, ya Ruta que 68. ha sido el modelo que dio un cambio radical en lo que es la infraestructura ya en nuestro país. Eduardo Frei, Ricardo Lagos, por ahí. Exacto. Pero y todavía la gente sigue pagando, por ejemplo, en esa ruta que no son las de acá, no es la 7, sigue pagando TAC todavía. Peaje, ¿En el norte? por supuesto. Sí, sí. Pero, Rocco, ¿de qué otra manera el Estado, porque aquí también hay que valorar las concesiones, yo soy hincha de las concesiones, creo que nosotros debiéramos concesionar obras importantes en la región de Aysén, donde el sector privado promueva, ¿no es cierto?, con un beneficio evidentemente, por esa apuesta que hace con recursos privados, se desarrolla inversión pública. Hay algunas concesionadas aquí, como la electricidad, por ejemplo. Pero son zonas de servicio concesionado, claro. Y el agua potable también. Y el agua potable. Pero en este caso se llama Consorcio Austral de Aeropuertos. Y evidentemente hace esta inversión, creo que son 42 millones de dólares la inversión que se hizo en 43 millones de dólares. en el aeródromo, que va a ser aeropuerto. Entiendo yo que cambia esa condición de aeródromo a aeropuerto cuando tú tienes de manera permanente la presencia de aduana, que permite que aterricen aeronaves. ¿Y no significa que tienen que trabajar día y noche? Los aeropuertos trabajan día y noche. Los aeropuertos trabajan día y noche. Sí. Los aeródromos. O sea, Teniente Vidal, cuando hay una emergencia, Se activa, habilita. se habilita. Sí. Y hay también nuevas mangas, hay nuevas O sea, mangas. Todo. Al día de hoy tú vas a poder tener 6 aviones estacionados en la losa que está frente al terminal y con cinco mangas. Puerto Montt tiene una más nomás. Para que dimensionemos lo que estamos hablando. ¿Y son mangas cortas o mangas largas? Manga larga. Esto es ponerse mangas largas. Esto con mantel blanco. diría. Oye, en términos de superficie, este aeropuerto son 12.800 metros cuadrados y el de Tepual es de 16.500. O sea, ese es el tamaño de la inversión que se ha hecho. Y uno tiene que contrastar las cifras para que nosotros entendamos qué es lo que se hizo ahí. Siempre es bueno comparar Yo para creo tener que lo que un punto apunta de referencia. realmente el cuestionamiento que se puede hacer a las concesiones en general, que el modelo como negocio respecto a las tarifas que pueden y el periodo de recuperación de esa inversión, ¿ya? A veces trasciende y las tarifas sigue siendo o incrementándose respecto a la mantención y al servicio que se presta. Entonces, ese es un tema no menor que obliga a los gobiernos no a hacer esta la excepción. Probablemente en algún momento va a tener que revisar los contratos, las concesiones, justamente para poder determinar el nivel de tarifas, ya estoy hablando del tema de carreteras, concesiones, ¿ya? Por los altos costos que se transfieren a los usuarios. Entonces, ahí el tema es un poco más profundo, más fino, muy técnico, ya, que requiere de su revisión y análisis cada cierto tiempo, y que genera un malestar y genera un gasto no menor a los usuarios. Y en el caso del aeropuerto como modelo, ojalá que se mantenga y no signifique también ir incrementando las tasas que puedan cobrar las líneas aéreas por hacer uso de toda esa infraestructura, porque al final eso va a significar que donde se traspasa ese mayor costo es directo a los pasajeros, ya, y finalmente podemos salir. Ahora, como está partiendo, yo creo que el primer año va a ser fantástico, yo espero conocerlo, yo creo que para toda la puerta de entrada, una de las puertas de entrada va a ser fantástico, o sea, la impresión del turismo, de hacer ya otro nivel, otro estándar, y bueno, la gente que ya conoce nuestra región, que viene cada cierto tiempo, va a ver el cambio. El cambio. Y eso es bueno, porque también llama, oye, no, si ahora están más seguros, hay mejores condiciones, no vengan, no va. Es una manera de ir invirtiendo. Esto, como bien dice Raúl, Sí, ¿ya? está terminada la obra completa. Estos son proyectos de Estado, ¿ya? Porque trascienden a un gobierno determinado, las buenas iniciativas. Claro, Raúl decía el 2019, pero en el 2014, cuando se
esto no es del 2019, ¿no? O sea, la demanda ha sido por muchos años y siempre se ha planteado que el aeródromo, cuándo va a ser un aeropuerto, cuándo va a tener mejores condiciones de accesibilidad, con más instrumental, con mayor presencia de infraestructura, creciendo, ¿cierto? Y el teniente Vidal se mantiene, ¿no? Y el teniente Vidal se ha invertido y sigue manteniéndose hasta, que yo sepa, en las mismas condiciones, ¿cierto? Con un aeródromo ya de apoyo, de respaldo, ¿cierto? Para situaciones más concretas, ya de emergencia para la ciudad de Coyhaique, Puerto Aysén, para casos más específicos. Pero yo aplaudo porque ¿Cómo te recibe la región independiente, de claro, Aysén? independiente que haya llegado o no el fabuloso. ministro. Punta Arenas es precioso, Ya, o sea, fabuloso. Puerto Montt Es es precioso, sí. y así te va a Yo recibir la diría región de que Aysén. no sé qué valor agregado. Nuestras autoridades se lucieron hoy día, Filete. ya, se lucieron. Sí. Nuestra delegada presidencial, nuestro gobernador regional, ya. Andaban los subsecretarios. Está el alcalde y todas las autoridades que lograron estar Y ahí ministros, y todos subsecretarios. contentos y aplaudiendo la medida. Yo creo que se lució nuestras autoridades, ya porque se visualiza y se vislumbra de que pucha, somos esta población en la que vamos a Vamos ser creciendo. vamos Y creciendo, somos también con beneficiados. otro tema que se vivió hoy día, al mediodía, en Valle Simpson, con la última milla. La última milla, sí. No sé si está al tanto. Solo un paréntesis antes, Sí. para que veamos cómo es la historia. A mí me gusta de repente meternos un poco en la historia de la región y cómo hemos ido avanzando. La decisión de tener el aeropuerto o aeródromo en Balmaceda, ¿de qué año es? 1969. Perdón. ¿Quién estaba de presidente ahí? Eduardo Frei Montalva. Ahí se toma la decisión de, ¿no es cierto?, desarrollar la pista, Muchas gracias. un terminal más pequeñito. Le mando un saludo al amigo Selim Carrasco, me mandó una foto de esos años a mi WhatsApp hace varios días y hoy día la busqué porque me acordé. No recuerdo, pero la imagen parece que fue en primavera. ¿Sería sigue en el CFT? Sí, ahora lo otro, para cerrar el capítulo del aeródromo aeropuerto de Balmaceda, es que todo el terminal de pasajeros que existe al día de hoy se va a transformar en carga. Y eso también es una visión. Incrementa la capacidad. Es una visión de, bueno, que cuando esto se planeó de hacer esta concesión, ¿en qué se estaba pensando? En también darle tiraje a la actividad económica en la región de Aysén, no solo en recibir pasajeros para fomentar el turismo, para quienes vivimos acá, sino que uno se pone a pensar, bueno, salmones, productos alimentarios de la Son región. los más, yo creo que son los más empecemos- beneficiados. empecemos porque- a soñar. Esperemos que sea así. Empecemos a soñar y de que nuestros productos que salen del campo, salen del mar, puedan llegar a destino fresco, directo desde el aeropuerto de Balmaceda, Nuestros cereceros de Chile Chico, por puedan- ejemplo, y empieza uno a Y soñar en grande. puede hacerse un anexo de zona franca en Balmaceda. Y capaz que se puede ¿Y hacer. tú alcanzaste a conocer la gran chimenea que había en Balmaceda? La gran donde, chimenea. Donde nos juntábamos todos. ¿Tú No. sí? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Ahí nos conocíamos todos. ¿Ah? Yo creo que habían 120 pasajeros que Claro. eran todos Y todos conocidos. adentro de la casa. Y tú hoy día vas y parece que hay de ir solo. Ha cambiado. Crece, Era muy crece. entretenido. sí. ¿Ah? crece la Había una chimenea inmensa en Balmaceda y ahí nos juntábamos todos en una casa, era una casa, Sí, no, un caserón. era un aeropuerto. Han cambiado Han mucho. cambiado las cosas. Y bueno, lo que decías tú, Rocco, de Valle Simpson. La tuvo- última milla. Sí, última milla, el viceministro de Obras Públicas, ¿no es cierto?, Transporte y Telecomunicaciones, con la visita de la Está la subsecretaria. subsecretaria Romina. Exactamente, y estuvo el alcalde también, la delegada presidencial, entiendo estuvo el gobernador. Una inversión importante también, ahí están 7.800 millones, 7.500 millones de pesos. 8.000 hogares se van a beneficiar y 33 Localidades. 6 comunas de la región y principalmente localidades rurales. Y eso también yo creo que es mejorar calidad de vida. Última Sí, generación, sí. Un mundo, ¿cómo era? Un mundo de conexiones, no sé, la empresa que se adjudicó esta concesión, esta inversión, y que se conecta a la fibra óptica austral.
Y eso permite también conectar la familia, desarrollar emprendimiento. Ya se adjudicó ya. Está adjudicada. Está adjudicada. Ese fue el punto. Y justamente Valle Simpson se va a ver tan Sí, beneficiada. sobre todo la como escuela, la ¿cierto? escuela, Que es como importante ese fundamental. punto como una referencia de cuál es el objetivo y propósito de ese proyecto, de esa iniciativa. Ahora, obviamente, porque la verdad las cosas es que uno va viendo el desarrollo de nuestra región y dónde están los nudos, las falencias o las carencias, y así como fueron los caminos en su momento, y que sigue siendo, ¿cierto? Pero por lo menos ya tenemos cierta estructura, ¿cierto? Caminos secundarios, y se va avanzando, ya en los estándares también del rodado, de los caminos también, ¿cierto? De ripio a pavimento. ¿Ya? El tema de las comunicaciones y cómo eso incide hoy día en los procesos de educación, la vinculación con poder desarrollar emprendimiento, el poder estar conectado y saber lo que ocurre, es importante porque el mundo rural en ciertas localidades están ajenos a ello, ¿ya? Y los hogares y los padres de esos niños, que hay un problema también no menor que se genera, que es la distancia digital en esos procesos, la brecha digital, ¿cierto?, de generaciones distintas, ¿cierto?, estos nuevos niños con los padres que no saben, con suerte, hoy día a ocupar el celular, ¿cierto?, con esto, ya no es tan solo de ahora, sino que hace rato que vienen los esfuerzos ya en la región, va a ir reduciendo esa brecha. Hoy día se hizo una entrega interesante de computadores a niños de séptimo año. En la escuela Víctor Domingo Silva fue el centro para distribuir ¿De la JUNAEP? de la JUNAEP, sí. Me estaba acordando, a nosotros nos tocó, cuando yo estaba como Seremi de Agricultura, el 2010, 2011, por ahí, empezó todo el desarrollo de la telefonía móvil. Y nos tocó telefonía móvil en Murta, me acuerdo. Y participamos de esa actividad y la gente se acordaba, o sea, la sensación que transmitían era cuando se abrió el camino. Esa es la sensación del Patagón, que se conecta al mundo, o sea, que puedes llamar a tu hijo que está estudiando afuera, puedes ver las noticias, bueno, en esos años bastante incipiente, claro, la señal era más débil, hoy en día es más potente, más robusta, tenemos la fibra óptica, etcétera, pero ese es el cambio tecnológico, el llegar con estas cosas a los rincones más aislados de nuestra región, nos permiten disminuir esas brechas, acercarnos como familia, porque todas estas inversiones tienen una lógica social también, pero evidentemente también permiten el emprendimiento, y algo que yo siempre he valorado, que también le generan mejores condiciones de vida a los que están, pero también a los jóvenes, que de repente nos exigen un poquito más. Y eso puede, de alguna manera, conquistarlos a que se queden en la región. Y empezar a generarles oportunidades y que no sea una región que se esté vaciando. Sino que Como pasó en un tiempo en Chile Chico, por ejemplo. Sí. Oye, pero si los últimos datos del censo dicen que... Chile Chico no había jóvenes. No había. Y fuerza laboral para el desarrollo. Volvieron con la minería después. De la minería sí fue un punto muy importante. Qué bueno que eso se haya reactivado. Cada cierto tiempo se activa. Hay una merma, hay un accidente grave, como lo que ocurrió también no es menor. Sí. Paralización, pero la minería marca marca un hito importante en el desarrollo económico de la comuna, pero también los cereceros en su época también. Y ahí uno ve el fenómeno, porque se ven obligados a ese rubro, por lo menos, a contratar una buena parte de los trabajadores especializados y los tienen que traer de otras regiones. Entonces da cuenta de que la comuna, como todas las comunas y todas las localidades rurales, tienen el problema de cómo retener a los jóvenes y que tengan oportunidades efectivamente que les permita sentirse parte de todas las bondades que un mundo desarrollado o un país como Chile o una región como Aysén está ofreciendo, estar en el mercado, pero si no tengo accesibilidad, no tengo recursos, no tengo un buen empleo, un buen trabajo con ciertos estándares de ingresos, evidentemente se ven ya obligados por expectativa natural de poder emigrar y buscar un rumbo distinto y en perjuicio de nuestras localidades. Ya un territorio rico, podemos estar plenamente de acuerdo, pero la verdad las cosas es que la rigurosidad del vivir en la ruralidad sin
oportunidades reales de empleo que puedan ser sostenibles, que ese joven pueda ver de que puede desarrollar y construir una familia, ¿ya? Pero que él también participa de eso, de estas bondades, de un mercado libre, con una cantidad de insumos y productos, cualquiera sea el sentido ideológico de un gobierno, con ciertos énfasis, uno más que otro, pero al final cuando se tiene que fijar en el bienestar de las comunidades, se topa con esas realidades que son brutales. Entonces, ¿cuáles son las estrategias, cómo las abordamos? Ese es el gran desafío. La región viene Río Tranquilo, ya va a tener su costanera. Va a tener su costanera, vamos Va a tener carretera. Su terminal de buses también. Terminal de buses, tenemos los miradores que van hacia el sur, el que está en la Cuesta del Diablo, el de Marchana hablábamos el otro día acá. Acá hace poco. Sí. Bueno, la región, y lo hemos hablado, tú mismo nos preguntabas el otro día si sentíamos que la región se está moviendo, que es atractiva, que está siendo mirada con una óptica distinta desde afuera. Yo creo que sí, yo creo que de verdad sí, y esto lo vamos a notar, porque se está moviendo la máquina con más recursos, de manera mucho más rápida, y eso, bienvenido al desarrollo, bienvenido al progreso, bienvenido a la generación de puestos de trabajo. Lo estamos viendo en la región, lo estamos viendo aquí en Coyhaique, que se está sintiendo, mira. Sí. Miraba ayer en las noticias, o el lunes, ayer, vi al Seremi de Vivienda, hablaban de la inversión que se va a hacer. ¿De la HRG? No, de la inversión en la plaza, en la plaza, todo sí. el radio urbano. Bueno, que mañana se va a analizar eso. Lo van a someter, ¿no es cierto?, a conversación en el core, a votación, me imagino yo, el día viernes en el plenario. No retengo la inversión, pero era... 1.700 millones. Era una cifra grande. No, eran 5.800 millones, lo anoté. 1.800 del GORE, por eso te acuerdas tú. Y ¿Para lo que es en torno a la plaza? En torno a la plaza, no. acera... No, y la otra parte está pensando en el municipio. Sí, Son, se hicieron con su plan, 21.000 millones al final de cuentas para el apoyo. Lo anoté porque, bueno, las cosas se van integrando. Tenemos este aeropuerto, vamos a tener un centro de la ciudad de Coyhaique, que una inversión de 5.800 millones, si es que se aprueban los 1.800 del gobierno regional, Mañana vienen. donde vamos a tener un solo nivel, ¿no es cierto?, entre la plaza y un área peatonal, las calzadas, se van a tener casi 2 hectáreas de nueva superficie peatonal, mobiliario urbano nuevo, iluminación nueva. O sea, también te Para presenta... escuchar soterrados también, ¿no? Cableado eléctrico, subterráneo, soterrado. Una tremenda vitrina de nuestro espacio de la plaza, ¿no es cierto?, pentagonal de Coyhaique. Precioso. Nos estamos luciendo. Yo creo que hay que seguir en esa senda de progreso. Sí, pero mire, plenamente de acuerdo. Yo creo que uno... Y la verdad las cosas es que yo aplaudo todo lo que se... ¿Quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? O sea, habría que ser bastante... El consistorial de la MUNI, pero que ¿sabe también qué? se quiere concesionar. Pero mire, pero yo creo que cuando yo planteaba y trataba de esbozar y de expresar cuáles son las realidades del mundo rural, en que yo creo que el desafío de todo gobierno, de toda autoridad, es cómo logra ciertos equilibrios y no replicar el modelo ya de la centralidad de las decisiones. O sea, si abogamos por la regionalización y la descentralización, te fijas, no caigamos nosotros en el mismo juego, que es muy tentador, y que la inversión se concentre en Aysén y Coyhaique, y cuando se trata de mirar hacia las comunas rurales, cuesta el poder plantear iniciativas en que vayan cambiando en forma gradual y genere este proceso, exacto, sin quedar rezagada, pero también genere y articule adecuadamente los emprendimientos, estas economías locales ya estén conectadas con el centro, etcétera. No es menor el desafío, ¿ya? Pero por algo hay que comenzar, este gobierno está comenzando, y uno va a aplaudir la iniciativa, evidentemente. Hay mucha inversión, tú la vez anterior cuando estuvimos juntos hiciste muy buen barrido de todo lo que viene, ¿ya? Va a significar mucho empleo. Pero para la región pero, de Aysén. Sí. Pero porque va a estar distribuido. Ahora, sí, hay que claro, ser- pero por ejemplo, Eduardo, yo soy tenemos. hincha del campo.
Para nadie es un secreto que yo hincha del desarrollo agrícola de la región. Yo miraba hace un par de días atrás, se inauguraron los revestimientos canales, ahí saludar al alcalde En Río Charquí, Ibáñez. Ahí estuvo Jordi Sea haciendo un trabajo. Estuvo Renán Catalán, concejal, sí. por lo menos los que vi en la foto. Claro, las obras en infraestructura de riego vienen también de manera fuerte para la región de Aysén, pero así como son las carreteras, son un medio, no el fin. Porque llevar el agua ya es un tema y los canales permiten que el agua que uno extrae desde el arroyo, ¿no es cierto?, y la conduce hasta el campo, requieren que la tierra se mueva y que la tierra genere alimento. Y es ahí donde uno quiere conquistar a la gente joven, a que se entusiasmen al desarrollo productivo de los campos. Invernadero, hidroponía, en Ibáñez, en Chile Chico, donde tenemos suelo bendito de la mano de Dios, un clima maravilloso, una radiación espectacular y donde podemos también implementar tecnología, el uso de la radiación solar. Miremos lo que ha hecho el sector privado. Brote aquí en la muralla china, camino a Balmaceda. Muy buena iniciativa. Son 3 cabros jóvenes de acá de la región. Que Antes de la muralla china. Bueno, un poquito antes de la Al muralla comienzo, china. la colita. Ya, pero el punto es que ellos apostaron con un desarrollo de alta tecnología, pero con generación hidroeléctrica que traen desde Arroyo el Gato. Sí. Suben su energía por los Ellos la cables, producen. bajan la energía, Ellos la producen y la... calientan el agua, hacen recircular el agua, ¿no es cierto? Y producen de forma maravillosa. Bueno, eso mismo se puede hacer en Chile Chico, se puede hacer en Ibáñez, podemos hacerlo en Cochrane, a lo mejor con energía solar, no necesariamente hidráulica. Tenemos opciones, tenemos alternativas. Pero yo comparto con que el desarrollo debe ser equitativo en términos de la distribución. La distribución territorial de la inversión pública es necesaria. Pero tenemos Capitán Bellman en el lago General Carrera, conectividad. También una cantidad importante de recursos ya vamos a tener la Tehuelche y la Capitán Bellman. Y después la Lucinda primera, creo que es la de Villa O'Higgins, que va con un 70% de avance para el lago O'Higgins. Entonces, hay una distribución. Y una nueva barcaza en el General Carrera. Por eso, Sí. esa es la Capitán Bellman. Ahora, ¿Así se va a La llamar? que se está construyendo. sí, la que Sí, sí, ya está adjudicada, ya. ahí al costado, ¿no es cierto?, del puerto, Ya, sí, está sí, el recinto donde se va a construir. Yo paso mirando ahí semana por medio, toda la semana, estoy muy atento al avance de las obras. Porque viene la carena, viene del barco ahora. Viene la Carena el 2027, ahí un mensaje, sí, importante, la coordinación y las bajadas también importante. Yo lo hablo desde mi posición de usuario de la Tehuelche. Hubo ahí problemas más, problemas menos en las Sí, adjudicaciones, en las licitaciones. No es la primera vez que ha ocurrido Chile siempre. Chico ha sufrido eso. Mira, de hecho, yo estuve 5 años trabajando en Chile Chico. ¿Tú estuviste allá? Me tocó vivir esa situación junto con toda la comuna, nuestros vecinos y vecinas de Chile Chico. Saludos a ellos. Y sufríamos las consecuencias de no tener ya el transporte adecuado. Los vecinos se habían obligado a viajar por cualquier vía, tanto Chile Chico, Argentina, o por la vuelta larga que le llamábamos. Cuando estuvo la pandemia, eso claro. era Y complejísimo. después también cuando tuvimos con el tema de la restricción de la barcaza, y genera un problema también de abastecimiento no menor. Y los costos se encarecen terriblemente porque las vías para poder transportar la fruta y verdura era por la vuelta larga, no era por Argentina, era por la vuelta larga. Entonces genera mucho perjuicio y por eso hacía eco uno de los concejales de Chile Chico, me saluda Mario Figueroa, claro, ya levantando las voces la preocupación, o sea, no porque nadie quiere volver a vivir, porque la verdad la cosa se vive. Ahí sí se vive el aislamiento. Yo me acuerdo que... ¿Se podía inventar esa parte de Argentina con Ibáñez? ¿Cuál? Bueno, si los argentinos no... Sí, pero la parte argentina, digo yo. O sea, Los argentinos no tienen el modelo chileno de las concesiones, así que ahí no están invirtiendo los privados en carretera. Para ir a mi Río Mayo sería fantástico, pero es otra parte. Había unos tramos que yo me acuerdo que los argentinos estaban trabajando con la intención de asfaltar. Pero no sé si eso ha avanzado o no. Para la Vichile, nosotros hasta la frontera tenemos adocreto. Sí. Esa obra se hizo hace rato. Exacto. Sí, tiene, Nosotros sí, tenemos sí, pavimento conozco en esa Huemule hasta el límite. Nos falta Coyhaique Alto. Pero todos los compromisos que Chile ha asumido
¿no es cierto? Ha cumplido. Ha cumplido. Al pie de la Aquí letra, el de Balmaceda, que era el es la corredor mejor muestra. bioceánico. Esa es la mejor muestra. Bueno, hay rutas que son nacionales en Argentina, otras que son de la provincia, que dependen del gobierno, ¿no es cierto? Argentina es federal, Federal. depende de los recursos de la provincia, que para nosotros son las regiones, pero yo creo que se está avanzando. En la conectividad vamos a tener de aquí a 2-3 años más 2 barcazas de gran envergadura en el lago General Carrera, más las de soporte, sigue estando, ¿no es cierto?, la Chelenco, que presta servicio de manera privada y que asiste, ¿no es cierto?, al tránsito de la Tehuelche, que es del Ministerio de Obras Públicas. Y la Pincherito. De repente ahí nos Claro. perdemos, hay 2 cabezas en un sombrero, la Tehuelche es del Ministerio de Obras Públicas y ahí se requiere una coordinación fina cuando hay carena y hay procesos de mantención, porque el responsable de esto es el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Obras Portuarias, de Obras OP. Portuarias. Dirección de Obras Portuarias, de OP. Y el que pone el billete para que los pasajes sean más baratos es el Ministerio de Transporte, a través de Y subsidios. sabe que otro tema ahí Pero no la menor, Pinchero está todavía, la Pinchero. Sí, pero cuando, está ahí... cuando se hay entra que en hacer estos la mantención. procesos también el subsidio aéreo no es menor sumamente importante para Chile Chico. Yo no sé si se resolvió finalmente el tema del aeródromo, que eso Está la determinaba. pista filete. Entonces eso Sí, quiere decir la que pista está- hay mayor capacidad de aeronaves con más capacidad de pasajeros, pero en su momento no existía eso. Y el Pero poder... da muchas ganas de subirse al avión, ¿no? Mire, sí, pero Bueno, ante tremendo la urgencia, accidente. ante la urgencia, ¿ya? Y la necesidad de familia de poder salir rápidamente para ciertos cometidos, es una vía ya Media hora. expedita. Media hora, Ya, un media poquito. hora ya tiene resuelto el tema. Ahora, ojalá que estén esas condiciones, todas las alternativas para que la comunidad se pueda mover ya dentro de ese esquema que va a ser bastante restringido y limitado. Y de eso depende una buena planificación. Esperemos que el gobernador provincial haga su... Es malo decir haga su pega, no, pero es su pega, El sí. delegado Jorge Abello. Jorge Claro, Abello está ya de- haga su pega, él tiene mucha experiencia, Jorge Abello. mandamos un saludo a Jorgito Claro, Abello. espero que la aplique acá. Me abstengo, hijo. Y significa mover al sector y significa indudablemente contar con recursos. No me cabe la menor duda que Oye, pero, van a ¿sabe? estar, pero esos inconvenientes que a veces se generan son un trauma y un problema, ya, y la gente de ahí se siente. En algunos casos yo me acuerdo de haber escuchado, ¿sabes qué más? Yo creo que vale mejor ser argentino que ser chileno, porque allá nos tratan mejor, Pero nos eso- auxilian mejor. pero eso ya, pasó, eso pasó Claro, para entonces, el Boca y eso Jacas, sigue, y después de tiempo el en lo Boca antiguo Jacas, no me eso acuerdo. sigue. Entonces, pucha, yo creo que el Estado de Chile tiene que estar a la altura. Yo estuve ahí. Nosotros Ya no hemos- están los tiempos como de nosotros hemos seguir progresado porque generando ese sentir. Hace mucho rato que uno dejó de mirar a Argentina con envidia. Y los mejores ejemplos son recorrer las carreteras. Todos estos compromisos que al día de hoy Chile está cumpliendo, esta inversión pública en la Patagonia, no es menor. Y las carreteras del norte. Po. Bueno, y miremos solamente el caso de Chile Chico con los antiguos. Y visitemos, y recorramos, y comparemos. La inversión pública en Chile Chico es descomunal. Se ha invertido en todo, ¿no es cierto?, el borde costero, inversión importante. Pavimentación, no solamente de la vía que conecta, ¿no es cierto?, la ruta internacional, sino que y pavimento hacia el interior, pavimento hacia Murta, pavimento hacia el aeródromo, pavimento hacia los sector Chacra. Y la hotelería. El hospital, no lo dejemos fuera. ¿Cuánto costó ese hospital? 20 y tantos mil millones de pesos. Bueno, ahí tenemos inversión importante, las inversiones que se han desarrollado a través del municipio, con recursos ya sea de la subdere, del gobierno regional, los propios del municipio, etcétera, en iluminación, en fin. Yo creo que las comunas van avanzando, la región va avanzando, cada administración, cada gobierno, cada alcalde le va poniendo su sello, pero vamos avanzando. Sí, Oye, todo pero yo esto es creo fantástico, todo esto es fantástico, pero se me vino a la mente porque un familiar mío me dijo, a mí me encanta el campo, como a ti te gusta el campo. Me encanta el campo, pero hoy día ya no voy más al campo, menos a hacer, afectar a mis hijos, porque está
el famoso ANTA. Sí, buen punto, Tema. Rocco. Y es un tema Aprovechemos que nos, el deja, espacio, sí. nos deja un espacio con la muerte De de Patricio, Segura, sí. con la situación que está viviendo su familia, y hay que ver también ese tema, no es menor. Bueno, lo primero, las condolencias a la familia de Patricio Segura. Tú lo conociste. Sí, y también, bueno, a Miriam, que aún no se ha recuperado, entiendo, al 100%. Miriam Chible. Momentos dolorosos, tristes. Ellos se fueron al campo. Bueno, se fueron al campo a vivir el sector de Bahía Catalina, que Bahía está Catalina. muy cerca de Puerto Guadal. Esto cerquita. es comuna de Chile Chico. Y el llamado, lo primero, y que lo viene reforzando la autoridad, recordemos que estamos en alerta sanitaria al día de hoy, y esta alerta sanitaria está, si no me equivoco, de fines, mediados del mes de junio, y eso activó recursos para justamente la promoción. Pero los cuidados, de repente igual los olvidamos, porque como que estamos medio alejados de los casos de antes, y hoy en día estamos con una mortalidad cercana al 40%. Pero los cuidados básicos son los que siempre hemos sabido. Ventilar media hora, si tenemos una bodega o entramos a un recinto cerrado, que se ventile, que le entre luz y eventualmente hagamos una dilución de cloro con agua. Eso es muy importante, mascarillas, guantes, todos los alimentos que están al interior de la casa tapados. La limpieza en el contorno de la casa también tiene que ser muy importante. Hay que porque, recordarse cuando estaba en Villa Mengual. oye, a mí me tocó, Rocco, Sí, por ejemplo, la ir a ratada, Lago Verde para la la ratada. ratada. A mí me tocó ir a Sí, Lago estaba Verde. ahí. Yo estaba ahí, yo era seremi de Agricultura. ¿Quién va? Como que todos dieron un paso más atrás y yo quedé adelante. No, pues había que estar. Si en los momentos duros hay que estar con la gente. Así que me fui para Lago Verde, que era lo más complejo. Teníamos a Mengual, Lago Verde. Y ahí estuvimos. Y evidentemente había... O sea, los ratones andaban por todos lados. Eso no se ha visualizado. Pero sí que yo creo que hemos perdido un poquito los cuidados. Entonces, el llamado al autocuidado, recordar las cosas son mínimas, son bastante básicas. Pero hay que hacerlas. Hay que tener esa prevención. Y la hidratiosis también, aparte, se ha ido bajando también. Ha ido disminuyendo, yo no tengo las últimas cifras, Sí. pero también ahí hay un cuidado. Pero hay una campaña, esas hay son menos- campañas sistemáticas. sí, y ¿sí, yo ah? creo que al día Creo de que ha sido hoy exitosa hay la de menos- hidatidosis. Hay Me da menos impresión. faena, sí, Hay lo menos. que pasa es que hay menos faena Sí. de los animales en el campo. Exacto. Que la diatidosis en el fondo era porque tradicionalmente uno Había Queda un la víscera. cambio, Y las vísceras por había una evolución ahí también. en ese muy proceso. importante. Ahora sí, pues yo me sumo a las palabras, y yo conocí a Patricio, ya, a Miriam también. Estudiamos Claro. juntos en el liceo, ya, por lo tanto uno sabe quién es su gente. Y no es menor el impacto que genera la situación que como familia les ha afectado con el tema del virus Santa. Y uno ahí empieza a recapitular y a pensar, pucha, lo que es la vida, ¿no? Esto de cómo golpea a la familia. Patricio ha sido un actor importante, ¿cierto? Y se la ha reconocido como tal, pero que pena que está reconociendo también su labor en circunstancias de su fallecimiento y muerte, y lo duro que es ser en la actualidad para los hijos y también para Miren cuando se recupere, dimensionar el dolor ajeno en estas condiciones es terrible. Y acompañarlos, ¿ya? Uno tiene posiciones, de repente no concordaremos las ideas, sí, ideas. pero la verdad las cosas nos criamos juntos, ya nos visualizamos en la calle cotidianamente y uno se saluda. Y es un sentimiento de arraigo compartido y amor por esta región, por este territorio, en que ellos también lo expresaron en su visión, en su mirada, ¿cierto? Y también con ciertos ejemplos que mucha gente les reconoce en ellos, ¿ya? Y el Patricio también su gran valor, su intelectualidad, su inteligencia, ¿cierto? Un tipo que se preparaba mucho, ¿ya? Y reconocer su aporte también a la región. En materia de medio ambiente lideraba el tema, pero en algún momento podremos conversar sobre el tema. No. Pero mi sentido pésame a la familia, ya. Se nos fue un patagón, ya, defensor de sus ideas Venía y del de territorio. Iquique, venía de Iquique. Pero un patagón. Es el No, más patagón que muchos otros patagones Es que yo conozco. Tuve pero- la oportunidad de ser paternalmente un amigo de Pato, porque él trabajó aquí, trabajó con nosotros, fue uno de los primeros conductores del programa Enfoque Informativo junto con Franco. Mira.
Los dos estaban recién saliendo de la universidad y eran los dos jovencitos que tenían entre 24 y 25 años cuando partimos nosotros aquí en Enfoque Informativo. Y bueno, yo saqué a Patricio a recorrer la región de Aysén porque siempre tuve la oportunidad de viajar mucho y siempre lo reconocía eso de su estadía acá y haber estado en Tortel, estado en O'Higgins, haber estado en el sur y en el norte con nosotros. A mí me pilló porque nosotros justo teníamos que anunciar la solicitud de sangre para Patricio y Miriam y en ese momento me avisa Franco, me avisa que había fallecido y yo me pilló al aire, ¿no? O sea, no pude soportar el momento muy, muy duro. Así que las condolencias. Y le daremos condolencias a Michelle Bachelet, ¿no? Porque no. ¿Cómo anda? Va en viaje a México. Y después a Brasil, parece. Después a Brasil, sí, ¿Cómo estará? Parece que los Mire, resultados yo- no son Séptima mejores. de octavo, Bueno, pero... pero no va a perder son su apuestas. calidad como. No, yo como creo una que, persona. a ver, políticamente al país, la decisión que tomó el presidente Kast en ese sentido de apoyar o no apoyar a una expresidente para poder postularse a la ONU, no es un tema menor, ¿ya? Porque igual genera una imagen de quiebre interno que yo creo que Porque la fortaleza de nuestra presentada democracia, anteriormente por Chile. pues la fortaleza de nuestra democracia es justamente porque el juego interno y el valor del país se ve también en poder acompañar ¿cómo se llama? Y apoyar a ex autoridades que pudieran tener una apuesta de esa envergadura. Ahora, ahí las razones del presidente, él ya las ha dicho, ya no son necesariamente atendibles por todos, no nos convence del todo, y la apuesta de la presidenta Michelle Bachelet en un juego, en el concierto mundial, bueno, es lo que va a resultar nomás. Si sale sexta, la verdad las cosas que no importa mucho, lo importante es que hubiese salido primera. Sí. ¿Cierto? Bueno, la posición del Pero gobierno fue de nos deja mal como gobierno, como Estado, ya en no tener un lineamiento Sí. en ese sentido. Eso yo Yo veo ahí- que en política internacional eso nos pega, nos golpea. Pero más allá de eso, mi punto siempre se dio desde que el momento en que el expresidente Gabriel Boric toma la decisión de promocionar este nombre. Y ahí es cuando las cosas parten mal. Cuando las cosas parten mal, terminan mal. Porque no hubo diálogo político. Cuando tú te presentas a la ONU y tú quieres llevar un nombre, indistintamente sea el de Michelle Bachelet o otro, tiene que haber un diálogo político transversal. Y ese diálogo nunca existió, nunca se le consideró en ese minuto a la oposición, hoy en día oficialismo, de consensuar esto. Nada, cero. Entonces, yo ahí digo, mira, faltó ese diálogo. Le quitó el no piso. No fue considerada la oposición en su minuto, fue impuesto por el expresidente Gabriel Boric, y esa posición que asume el actual presidente José Antonio Kast es de neutralidad. Dice, yo no la apoyo, pero tampoco el gobierno va a levantar otro candidato o va a apoyar a otra persona. Hay una Sí, lo que pasa es que la posición de expresión, neutralidad. la expresión del Estado es a través del presidente, no es de la oposición. El presidente representa un Estado, ¿ya? Y en política internacional esos son los referentes. No es la oposición porque no nos consultaron cuando éramos oposición, sino el presidente Boris, si hizo eso es porque estaba en la condición y el rol de presidente. Bueno, pero eso valida el punto Claro, que pero- toma el presidente Kast. No, claro. Claro, ahí yo creo que jugaron un punto... Requiere una conversación. Y aprovechemos No está las condiciones. Oye, aprovechemos ¿ya? los últimos No minutos está la para hablar de condición. la reforma de la seguridad. ¿Se va a quitar la urgencia? ¿Saber cómo está? Porque Belolio, ¿qué se llama el Belolio. alcalde? Jaime Belolio, Jaime Bellolio. Bellolio, algo por ahí, dijo que no está contento con esto. No está, y hay varios, parece que no se tienen los votos, creo que son 29 lo que Son se requieren 29 y, para los 70 cambios y constitucionales. 78, Por un calificado. algo por ahí, En la Cámara de Diputados. Diputados. Sí, el proyecto de ley ingresa a discusión en el Senado. Lo primero, como en todo proyecto de ley, tiene que
promoverse y votarse la idea de legislar. Legislar. Antes de entrar al trabajo digamos, de las indicaciones de cada uno de los... Por comisiones. Sí, Comisión de Seguridad, que el senador presidente de la Comisión de Seguridad es Karim Bianchi de Punta Arenas. Pero Magallanes. deberían quitarlo. Y la Comisión de Constitución del Senado está desde la posición del oficialismo, está el senador Esquella, de Republicano, que son oficialistas, y Andrés Longton, que es de Renovación Nacional. Entonces, claro, uno ha seguido la discusión de estos días y también escuchaba a Felipe Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados, a Paulina Núñez, también de Renovación Nacional, presidenta del Senado. Parece que vamos a bajar un poco la intensidad en la reforma constitucional y nos vamos a centrar en los 30 proyectos de ley. Pero no se va a retirar. No se va a retirar. Hasta el día de hoy, el ministro Alvarado lo dijo hoy día, Sí. ministro de Interior y vocero, que no se van a retirar los proyectos, pero al parecer que la prioridad que se va a dar es a los 30 proyectos de ley, partiendo por la regla del uso de la fuerza. En forma más simple se va a aplazar. Se le bajó la urgencia, de Se hecho. bajó la urgencia. Eso ya es un hecho. Que vence el 30 de agosto. Primeros días de septiembre. Ya. O sea, pero por ahí. Por ahí. La cosa es que se le bajó la urgencia y seguramente vamos a ver urgencias en estos otros proyectos de ley. El ministro Arrau también ha hecho sus declaraciones, dice que comparte algunas críticas, otras no las comparte, pero es parte del diálogo político que se debe desarrollar. Yo creo que eso es muy sano y los políticos, principalmente nuestras autoridades del Congreso, senadores y diputados, yo creo que lejos de ser comentaristas, tienen que ser personas que promuevan indicaciones. Como dijo el ministro, es epinólogo refiriéndose a los periodistas. Pero mire, sabe que bueno, lo que ha hecho Raúl es presentar el cronograma, pero no ha ido al fondo a la materia. ¿Sabe lo que a mí, en lo personal, creo que choca en esta cuestión? En que un conjunto de 30 medidas, de las cuales hay dos que han generado la gran discusión, o sea, porque el resto de la ciudadanía las aplaude, la gente estamos todos esperando, ya oiga, el gobierno ya es el momento que presente un plan con conjunto de iniciativas, porque la verdad las cosas, el país no puede seguir en las condiciones ya de no tener herramientas, instrumentos para enfrentar el crimen organizado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, claro, o sea, todos los días cuando tú enciendes la tele, crimen allá, robo y asalto, etcétera. Y lo más duro ya de lo que es el narcotráfico, etcétera. Pero el tema de fondo es que yo no logro entender el gobierno cómo entra con una iniciativa en que restringe las libertades ciudadanas, ¿ya? Genera sectores como una especie de apartheid, olvidándose de que el nivel de facultades que puede tener el presidente, que se le otorgan para poder establecer una excepción, ¿ya? Un estado de excepción de esas características en materia de seguridad, sea superior a la que genera la convocatoria de una asamblea ya del Senado ante una situación de guerra externa, donde ahí la intervención de las comunicaciones, una serie de derechos ciudadanos, libertad individual, se ven restringida y limitada justamente por lograr el control interno ante una situación de guerra externa. Entonces, cuando se le entrega ya y ese proyecto dice, porque no esboza mayor desarrollo, ya de limitar los derechos ciudadanos a ese nivel, aunque sea focalizado en determinado sector, pero con esa capacidad, sin generar los contrapesos de otros actores que son importantes, como el Tribunal de Justicia. O sea, un fiscal tendrá que decir, oye, si corresponde o no que usted lo limite o lo acuse, se lo encarcela, ya sin que el Senado participe de la decisión, qué sector, por cuánto periodo, y hacerlo por 8 meses, en la práctica, eso, ya 124 meses, o sea, 3 meses iniciales y después extendido 3 meses más, ¿te fijáis? Entonces, o 4 meses, ¿ya? Atenta contra todo eso. Ahora, lo que llama la atención que ese nivel de concentración de poder en un presidente, en un Estado democrático, es
está colisionando, no cuaja, no se enmarca dentro del contexto. Entonces, yo creo que ha sido una medida bastante temeraria que yo creo que el gobierno sí gana con esto. No respecto al tema como está presentado, yo creo que va a salir otra cosa. Pero gana en el sentido en que corrió el cerco. Van a haber cambios. Corrió el cerco. Ya corrió el cerco. ¿Ya? La- Y ya por lo menos se está entendiendo, y la oposición también, en que genera una contrapropuesta. Ya corrió el cerco. Entonces obliga a todos los actores a generar una contrapropuesta. Ahora, Y eso es lo importante, yo creo que se avance, pero no podemos llegar a una situación como la que se estaba planteando, que en el fondo es un contrapunto y no recoge y no resguarda los contrapesos necesarios para que el Estado de Derecho funcione y siga operando en un Estado democrático como el que tenemos. en síntesis, Cerramos en 2 minutos. ya, en síntesis, el cuestionamiento que está respecto a las reformas constitucionales, ¿no es cierto?, es declarar esta nueva zona de excepción. Estado de excepción. En un estado de excepción, Seguridad. son 120 días, prorrogarlo en 120 días más con facultades para el presidente para que lo declare. Esa es la discusión en un punto. Y la otra es la disminución de las garantías y beneficios sociales para reos principalmente ligados al crimen organizado. Esos son los 2 puntos constitucionales, pero hay una serie de proyectos de ley que refuerzan Sí, justamente por eso te digo, o sea, el de tema 30, seguridad. 28, Sí, y a lo que voy yo, que es no generan bastante, discusión. no curioso, pero sí también uno tiene que tomar atención. La ciudadanía, a través de todas las encuestas, validan justamente las propuestas del gobierno, en términos de que al día de hoy la sensación de inseguridad, el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, etcétera, tienen a la ciudadanía en una condición desmejorada, y lo que quieren es que se empodere al Estado. De hecho, donde hay, al parecer, acuerdo político, es que se incluya la seguridad pública dentro de la Constitución, porque al día de hoy tenemos garantizada la seguridad nacional y que Una eso se discusión refiere a la soberanía en constitucionalista, estado de claro. guerra. Parece que en eso hay incluso acuerdo transversal en lo político, en las distintas bancadas. Pero la ciudadanía quiere que esta cuestión avance y funcione, y lo dicen en todas las encuestas. Esta semana salieron distintas encuestas, Criteria y otras, donde señalan justamente que hay un aval, que la ciudadanía quiere que se avance en esto. Entonces la discusión se tiene que dar. Por el bien del país, por el bien de la ciudadanía, que se den los mejores términos y tengamos los mejores resultados, y dentro también de plazos acotados. ¿Y crees que sea antes fin de Navidad? No sé. ¿Ah? Está largo. Yo creo que de las 30, 28 van a prosperar. Estos 2 puntos yo creo que van a generar una discusión, porque es un tema de fondo. De fondo. ¿Ya? Sí. El poder restringir o eliminar ciertos derechos como la salud a los presos, etcétera, cae en una discusión ideológica, ¿ya? No menor, ¿ya? Porque por muy criminal pagó su condena y no le podéis seguir o sea, por 15 años, limitar o sea, todo. Entonces lo matas. No piense en el lado de los varones, piensa en las mujeres también. Por eso, Sí. si esto no es un Sí. tema de género, No, esta cuestión que afecta a no, todos, ¿te fijas? bueno. Entonces, yo creo que esos son los temas de fondo que se van a seguir dando. Avancemos en lo que, En lo que estamos de acuerdo. en lo que estamos de acuerdo. Yo creo que el gobierno en ese sentido Va a ser está dando pragmático. respuesta. ¿Ya? Yo creo que ya corrió el cerco el gobierno, sí, pero pone una situación. Oye, una dictadura en una democracia no funciona. El estado de sitio, imagínense, la Sí. medida que están proponiendo es más, Y eso es lo que no queremos. más exigente que un estado de sitio, que fue lo que vivimos. Yo lo viví, mi familia lo vivió. Tus cámaras para el Facebook. Bueno, vecino, disculpe la cierta Todo lo contrario. esbozo respecto a la idea, pero ha sido un gusto poder compartir con Raúl, con Don Rocco, ciertas ideas que están en el ambiente y son un tema. Yo sé que, me imagino que el tema de esta reforma constitucional, del tema de una medida excepcional, que puede sonar lejos, pero cuando nos toca, y ya a una familia le puede tocar el día de mañana, ¿ya? Y no va a tener ningún contrapeso para poder garantizar tu derecho como ciudadano, ahí pensamos con los problemas. Entonces la reacción ciudadana futura puede ser no la pacífica, se ven Sí. las personas obligadas a reaccionar, y a veces es violentamente. Entonces hay que, de la historia de lo que hemos vivido, también hay que recordar, pues, y no poner una medida tan extrema para conseguir un propósito de validar al gobierno y subir la aprobación con este tipo de medidas. Si el gobierno lleva 6 meses nomás, todavía le falta harto. Pero
Raúl. Sí, bueno, yo aspiro a una buena discusión, un buen debate en el Congreso. Este proyecto de ley ingresa al Senado, hay voluntad de parte del Ejecutivo, del ministro Arrao, del ministro Sexpred, don Pepe García, ¿no es cierto? También de parte del ministro del Interior y del propio presidente, que ha dicho que las cosas se tienen que discutir, y de hecho el presidente dice no tenemos la mayoría en el Senado, por lo tanto esto obliga a un diálogo. Esto es distinto a la reforma anterior, que era de reconstrucción nacional, que es prerrogativa del Ejecutivo, del presidente. Las indicaciones hoy en Y día, la partieron discusión es mucho más sabiendo abierta. que tenían los votos. Bueno, Claro, y ahora, sí. mi último mensaje es el cuidado con el virus Anta. Si bien el gobierno ha impulsado una campaña desde hace semanas, también todos tenemos que preocuparnos en el autocuidado. Las cosas al día de hoy debemos lamentar, ¿no es cierto?, la partida de vecinos y vecinas, el mismo caso de Pato Segura, y también a Miriam, su pareja, que también está afectada, la nieta Su nieta. de Miriam. Entonces, uno se preocupa del mensaje, pero la responsabilidad también es el autocuidado, recordar los mensajes que nos entrega la autoridad sanitaria, no solamente el Ministerio de Salud, sino que el Servicio Agrícola y Ganadero, el Ejército, SENA, PRED, bueno, toda la campaña comunicacional que hay detrás de eso, a tener los cuidados. Yo quiero agradecerle a ambos esta oportunidad de escucharlo. Agradecerle también, me los anoté, Gourmet Patagonia, Café Inquieto, Bar Chaplin, Óptica Imagen, Actívate, Ponte en Movimiento. Ponte en Movimiento. Y Austral Box nos acompañan y nosotros nos encontramos nuevamente mañana, si Dios así me lo permite. Lo va a Hasta permitir. entonces. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.